Bienvenidos a todos, mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, a propósito de la asignatura de Derecho Penal 1, hablaremos acerca de los siguientes tópicos. Hablaremos el día de hoy acerca de la punibilidad, sus generalidades, sus nociones. También agregaremos lo concerniente a las condiciones objetivas de punibilidad. Como tema número 2 hablaremos sobre la pena. Y finalizaremos con el delito imperfecto, considerando el iter criminis, los actos preparativos, la tentativa, la frustración y el derecho imposible. Iniciemos desde lo más básico. Entendamos primeramente qué significa la culpabilidad, cuál es su definición y qué representa dentro de la doctrina penal. Bien, podemos reconocer que hasta el momento se ha definido a los elementos de la teoría del delito como aquellos de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad. Sin embargo, es objeto de análisis y discusión doctrinaria penal la inclusión o el anexo del elemento de punibilidad dentro de la teoría del delito. Sobre la definición de punibilidad podemos decir que se refiere a aquella conducta sobre la que existe la posibilidad de aplicar una sanción o una pena. Tanto la doctrina como la norma adjetiva penal venezolana reconocen y presentan en el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela y en su Código Procesal Penal al elemento de punibilidad como parte de como un elemento fundamental dentro de la teoría del delito, ¿ok? En cambio, tengamos lo siguiente, podamos entender lo siguiente: si bien al revisar el Código Penal venezolano, este no expone los hechos punibles específicamente bien concretos, en cambio sí expone o sí explica y especifica por temas pragmáticos cuáles son el conjunto de actos o hechos no punibles. Por tanto, se considera a modo de presunción que todos los hechos o actos fuera de esas disposiciones de carácter no punibles pues se considerarán como actos que sí sean punibles o puedan ser castigados o penados, ¿ok? Los artículos 62, 65, 69, 73 del Código Penal ejemplifican lo anteriormente sostenido, lo anteriormente descrito. Por ejemplo, el artículo 69 del Código Penal insta que no es punible el menor de 12 años. No es punible el menor de 12 años. Quiere decir que el que sea mayor en algunos casos, en este caso concreto, en algunos casos, pues sí será punible, ¿ok? Entonces, esto es el término pragmático del que les comento sobre la definición que tiene el Código Penal sobre aquellos actos que son punibles y que no son punibles. Hablemos sobre las condiciones objetivas de punibilidad. ¿Qué representan este conjunto de condiciones del elemento de la punibilidad? Bueno, estas condiciones constituyen algunos hechos externos desvinculados de la acción típica, pero que por voluntad del legislador resultan necesarias para que pueda aplicarse la pena o bien una agravación de esta, ¿ok? Las condiciones objetivas de punibilidad pueden ser propias o pueden ser impropias, se consideran como propias o se consideran como impropias. Las condiciones objetivas de punibilidad propias condicionan la punibilidad. Esto impide castigar o agravar un castigo, o se impide castigar más gravemente. Ejemplo, cuando se quiera castigar a un menor de 12 años cuando la ley no lo estipula. Caso contrario, una condición objetiva de punibilidad se puede considerar como impropia. En este caso, esta condición impropia condiciona la no punibilidad, permite castigar o aplicar una sanción más grave, agravar una sanción. Y bueno, un ejemplo de esto puede ser quien sea reincidente de algún delito, o también un ejemplo, el reo que asesina a otro en prisión durante el cumplimiento de su condena, ¿ok? Pasemos a hablar del tópico número 2 de esta exposición, acerca de la pena. ¿Qué representa la pena dentro de la doctrina penal venezolana, dentro de la norma penal venezolana? Y bueno, sencillamente la pena es el castigo impuesto por la autoridad legítima, en este caso el Estado, al sujeto o al que
ha cometido un delito o falta, ¿ok? A todo sujeto que haya incurrido en un acto o hecho delictivo. La pena, en términos funcionales, busca la prevención de los actos punibles y la resocialización de los delincuentes o de aquellos sujetos activos que incurren en un acto o hecho punible. En este caso, la legislación nacional, la legislación venezolana, dentro de la normativa jurídica penal, presenta en los artículos, en el artículo 8 y el artículo 11, una subdivisión de lo que representan las penas, ¿ok? La forma en la que es considerada la pena dentro del marco penal de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en el caso del artículo 8 del Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela, se define a las penas en no corporales y se definen en corporales. A su vez, el artículo 9 de este mismo Código Penal señala que las penas corporales son restrictivas de libertad, como por ejemplo el presidio, la prisión, el arresto, el confinamiento, entre otros. El artículo 10 de este mismo Código Penal, por su parte, define a las penas también como no corporales. Las penas no corporales serán aquellas, por ejemplo, como la inhabilitación, la suspensión, la multa, la destitución y entre otras. En el caso de lo que señala el artículo 11 del Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela, se realiza otra subdivisión de las penas, instando a que las penas pueden ser accesorias o pueden ser principales. Las penas accesorias son las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente, mientras que las penas principales son las que la ley aplica directamente el castigo del delito. Hablemos acerca del delito imperfecto. El delito imperfecto representa todo acto mediante el cual el sujeto activo piensa en perpetrar un delito determinado, concibe la idea de hacerlo, lo está planificando, concibe la idea de perpetrarlo o tiene la intención de realizar este acto punible. Los actos deliberativos en este caso son impunes, ya que las intenciones, deseos y pensamientos criminales, mientras no se exterioricen, pues obviamente no constituye un delito y en consecuencia no dan responsabilidad penal para castigarse, pues obviamente, como ya mencionábamos, nadie puede ser castigado pues por sus pensamientos. En consideración y profundidad del delito imperfecto hablaremos del iter criminis, que significa el camino del delito. ¿Qué definición nos expone la doctrina penal sobre este hecho? Bueno, que una vez el sujeto piensa en perpetrar un delito, es muy probable que planifique su accionar, lo cual recae sobre un proceso o camino. A eso es lo que nosotros llamamos como iter criminis o el camino del delito. Desde el punto de vista penal, una definición muy clara para este término es el conjunto, que se representa como el conjunto de actos sucesivos que sigue el delito en su realización, ¿ok? Una cosa es la planificación mental o la deliberación hasta llegar a la consumación en un hecho accionar del hecho punible, ¿ok? Hay que considerar que el delito no aparece de improviso, obviamente obedece a un proceso. Para llegar a la consumación del delito es necesario seguir un camino que va desde la idea, como ya les mencionaba, de cometerlo, que surge en la mente del sujeto hasta su consumación o su exteriorización, ¿okay? Se habla de fases del iter criminis, como es un proceso, es un camino, se habla de fases, iniciando desde la fase interna, que está de forma anexa al sujeto activo, luego una fase intermedia que vincula, digamos, la fase interna con la fase externa, y ya la fase externa, que es cuando se comete el delito y se exterioriza, se consuma el acto punible. Entonces, la fase interna del iter criminis está representado bajo actos de concepción de la idea del delito, de la deliberación y de la determinación del delito, obviamente.
La fase intermedia, por su parte, se puede caracterizar por amenazas, por la instigación o por la conspiración. Finalmente, la fase externa se caracterizará por la presencia de los actos preparativos, de la tentativa de delito, de la frustración de delito, del delito imposible, de la provocación y también de la incitación. Finalicemos entonces la exposición del día de hoy concluyendo con las definiciones de los actos preparatorios, la tentativa y el delito frustrado, así como el delito imposible. Empecemos con los actos preparatorios. ¿Qué representan los actos preparatorios? Básicamente un acto preparatorio es todo acto impune y se caracterizan porque son multívocos o equívocos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que tienen varios significados, varios sentidos posibles o bien susceptibles de tener distintas interpretaciones. Por ejemplo, una persona que adquiere un veneno va a alguna tienda, sea un supermercado o mercado, adquiere un veneno. Puede ser que este veneno sea para cometer un delito asesinando a otra persona, o bien sea el uso o requiera el uso comercialmente utilizado, que sería para el veneno, de matar cualquier plaga que exista en un domicilio, ¿ok? Entonces, realmente un acto preparatorio queda a la libre interpretación y por tanto es susceptible de tener distintas posibilidades o sentidos, ¿ok? Entonces, cualquier hecho común de la vida cotidiana puede también pensarse o analizarse desde un punto de vista penal si el sujeto activo pues decide dar cabida a ese acto punible. Sobre la tentativa y delito frustrado, el artículo 80 del Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela define que son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Es decir, ambos accionares se consideran dentro de la legislación nacional penal como actos que pueden ser penados, son hechos punibles. Así, el autor material o el sujeto activo no logre con su cometido, ¿ok? Entonces, hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados, sin embargo, él no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. La tentativa es un intento, ¿ok? Es un intento de delito, mas sin embargo, pues nunca se logra con su objetivo. Caso contrario, un delito frustrado. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo aún así no lo ha logrado por circunstancias independientes a su voluntad. Las diferencias entre uno y otro recaen especialmente sobre las circunstancias ajenas a la voluntad o las circunstancias propias de su voluntad, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre ambos. Finalmente, sobre el delito imposible, el delito imposible representa cuando el sujeto tiene la intención de cometer un delito, sin embargo no lo comete, sea porque no emplea el medio idóneo o apropiado, o bien por falta del objeto material del delito que el sujeto se propone a cometer. Casi siempre un delito imposible es cuando el autor material o el sujeto activo decide retractarse, ¿ok? Ese es uno de los casos más comunes de los delitos imposibles.